Ok, ya está. Entonces, es una tecnología, la cual, WebAssembly, la cual lo que me permite es, así como su nombre lo dice, son assemblies ejecutados dentro del entorno del navegador. Es decir, yo puedo ejecutar un lenguaje como C# de .NET en el browser. También puedo ejecutar un Git code de Java en el browser. Sí, es correcto. ¿Qué? Profe, entonces hay un compilador. Sí, es correcto. Lo que hace la tecnología WebAssembly es que genera o tiene un compilador basado en esta tecnología. Profe, entonces, ¿qué ejecuto .NET concretamente? No, ejecutas un compilado de WebAssembly que lo pudiste generar con C# o lo pudiste generar con Java. Es por eso que yo, al utilizar Blazor, que es la interfaz, por así decirlo, que ha generado Microsoft para poder generar este WebAssembly y ejecutarse en el navegador. Profe, ¿y cuál es la diferencia con JavaScript? Es que toda la programación, todo el framework, todas las capacidades que tú tengas de .NET, las vas a poder utilizar desde el browser, ¿correcto? Ojo, hay que tener en cuenta o hay que tener cuidado que no es que todas las capacidades del .NET Framework o todas las capacidades de .NET Core. Existen cosas muy específicas que atacan de repente al sistema operativo, cosas que necesitan de privilegios elevados. Obviamente que ese tipo de cosas no vas a poder hacerlas. Y tampoco las puedes hacer hoy en día en JavaScript. ¿Por qué? Por el mismo esquema de seguridad que se maneja dentro de los navegadores web. Es por eso que a partir más o menos del año, mal no recuerdo, 2000 o 2005, la mayoría de navegadores implementaron este esquema de seguridad. Porque se tenía esta brecha de seguridad, especialmente los que recordarán Internet Explorer, ¿no? Se tenía esta brecha de seguridad que era que el browser tenía acceso a esquema del sistema operativo, a archivos del sistema. Entonces, todo esto, la W3C lo normó y dijo, no se tiene que tener acceso a nada de eso. Sí se puede tener acceso, obviamente, a la cámara, bajo ciertos privilegios, se tiene acceso a la geolocalización, bajo ciertos privilegios, ¿no? Obviamente, ciertas configuraciones. Pero, por ejemplo, copiar archivos, eliminar archivos, o ese tipo de cosas, o a acceder al sistema operativo en modo administrador, o ejecutar comandos, no se puede, ¿correcto? Entonces, ese es un esquema de seguridad que maneja el mismo browser. Entonces, si decimos las capacidades de .NET Framework, de Java o de cualquier otro compilador que genere WebAssembly, tengan en consideración ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué usar Blazor? Bueno, WebAssembly es compatible con todos los principales navegadores, como les he dicho. O sea, actualmente, si ustedes revisan sus navegadores de sus celulares o revisan los navegadores de sus laptops, de sus tablets, estos aceptan WebAssembly. Otro tema, ¿por qué utilizar Blazor? Porque yo puedo generar este WebAssembly utilizando el lenguaje C#. ¿Y qué ventaja me da utilizar C# versus JavaScript? O inclusive, siendo más inclusivos, utilizar Java en lugar de JavaScript. Obviamente es el tipado, ¿no? Y obviamente también el manejo de la estructura orientada a objetos nativa. Si bien hoy en día también JavaScript ya maneja la estructura nativa de objetos, está mucho más evolucionado, obviamente, en lenguajes como Java o C#. En el caso puntual de Blazor, utilizamos C#, ¿no? Otro tema también que podemos hacer es que nosotros, por ejemplo, cuando programamos en JavaScript, saben que en el navegador yo puedo hacer referencia a muchos JS, ¿no? Entonces, pero si hago una programación, por ejemplo, típica en Angular, o típica en React, o típica en Vue.js, lo que yo voy a hacer un montón de archivitos JS, ¿no? Un montón de archivitos JS que después los voy a pasar por un minifile, ¿no? Un minificador, y lo que va a hacer es generarme un JS gigante con una estructura totalmente poco legible o no legible para nosotros, ¿no? Porque tiene que ser estructurada para el navegador. Entonces,
Pero si yo quiero reutilizar esas, yo de repente hago un componente que se conecta, hace muchas cosas, y quiero reutilizarlo en otro proyecto, se me es un poco difícil, a menos que haga un empaquetado, que lo suba al NPM o ese tipo de cosas. En cambio, nosotros al tener la potencia del lenguaje C#, nosotros podemos generar bibliotecas, podemos generar proyectos, que luego estos se van como si fuera una aplicación, se van a descargar en el navegador y se van a ejecutar directamente en el navegador. ¿Correcto? Otra ventaja, obviamente, ustedes saben la diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado, ¿no? Obviamente que el lenguaje compilado, al ser compilado para un procesador, para un determinado entorno, una determinada máquina, funciona mucho más rápido. A diferencia de un lenguaje interpretado que obviamente a medida que se va leyendo, va ejecutando y la ejecución es mucho más lenta y tiene mayor consumo de recursos. Ok. Entonces, y adicionalmente, podemos hacer una depuración, ¿no? Un debug, lo que se dice usualmente, de nuestro código, tanto del lado servidor como del lado cliente, teniendo todas las ventajas de Visual Studio, ¿no? Ok, muchachos. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta para pasar a la siguiente parte. Sí y no, no es el reemplazo de JavaScript, ¿no? En realidad, tú también desde Blazor, en WebAssembly, la tecnología es WebAssembly. O sea, es una tecnología que ya existe en el browser. Y nosotros, del lado de Microsoft, estamos utilizando Blazor para generar WebAssembly. También existen herramientas del lado de Java para generar WebAssembly. ¿Desde qué? Ok, voy a primero terminar de contestar. Sí puedo utilizar solamente Blazor. Blazor no traduce JavaScript, quiero que entiendan eso. Blazor es C#, genera una DLL que se ejecuta en el navegador, ¿correcto? A través del entorno WebAssembly que tiene el navegador. Yo desde Blazor sí puedo acceder a través de una API a estructuras JavaScript o a estructuras DOM, ¿correcto? O sea, ¿puedo ejecutar JavaScript desde Blazor? Sí, puedo ejecutar JavaScript desde Blazor, ¿correcto? O sea, Blazor es otra cosa, es WebAssembly. La tecnología en concreto es WebAssembly, no es Blazor. Blazor es, por así decirlo, el framework que te permite generar WebAssembly, ¿correcto? No traduce JavaScript. JavaScript es otra cosa. Correcto. Sí, desde Blazor puedo utilizar JavaScript. Sí, eso sí puedo. ¿Desde qué versión del framework? Blazor, para ser sincero, yo lo he venido utilizando desde la versión 2 de Netcore en sus primeras fases y la tenemos actualmente en la versión 3.2 de Blazor, que es en la versión 3.1 de Netcore. ¿Correcto? Claro, es que esa es la idea. La ventaja de Blazor es trabajar en producción, es decir, que es mucho más rápido. Al final del taller les voy a dar algunas indicaciones en qué momentos utilizar qué tipo de Blazor. Por ejemplo, al inicio solamente salió Blazor a nivel WebAssembly. Luego se ha extendido Blazor a nivel server. O sea, existen dos sabores de Blazor. Blazor WebAssembly y Blazor Server. Son dos sabores que vamos a ver ahorita rápidamente. Es que eso va a depender. Si tú utilizas Blazor ACP, Blazor Server, sí maneja estados, ¿correcto? Sí maneja estados, pero no como lo hace Webform. Eso lo vamos a ver en el punto de Blazor Server. Sí, por favor, pongamos esa pregunta donde me están indicando, donde la página carga como las páginas antiguas SPX, o sea, de Webform. Les voy a contestar directamente. Sí tiene un manejo de estados en Blazor Server. En el caso de WebAssembly no tiene un manejo de estados. Es como si fuera una aplicación de JavaScript, correcto, que es otro tipo de modelo de trabajo. Esos dos tipos de modelo de trabajo lo vamos a ver rápidamente hoy día, tanto Blazor WebAssembly
como Blazor Server. Son dos modalidades de manejo de Blazor. No, Blazor no es. Blazor es la suma, ¿ya?, de lo que es WebAssembly, pero utilizando scripting de Razor. Es decir, nosotros lo que utilizamos, Razor, por ejemplo en MVC, lo que han hecho es utilizar esa misma nomenclatura, ¿no?, para poder armar nuestro HTML utilizando este View Engine Razor. Pero por detrás está el motor de WebAssembly. Es por eso que se llama Blazor. No es Razor. Utiliza, sí, el View Engine de Razor para que sea mucho más intuitiva la forma de desarrollo, ¿no?, en la parte de lo que es HTML. Ok. Entonces, ¿qué es Blazor? ¿No? Blazor, como les dije, es como un framework, es una herramienta la cual me permite realizar o programación WebAssembly, basado ¿qué? En Razor y en C#, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo una pequeña paginita de Blazor, donde se dan cuenta que yo, por ejemplo, tengo mi esquema de ruteo. Los que han trabajado de repente con frameworks JavaScript, pueden, ¿cómo se dice?, pueden entender un poco el tema de routing, ¿no? Entonces yo, a cada archivo que yo genere, en realidad es un componente. En Blazor se maneja hoy en día ya lo que es componentes. Entonces, esto también tiene que ver con el tema de HTML Web Component. No sé si ustedes también han visto el tema. Hoy en día, la mayoría de frameworks de JavaScript, Angular, Vue.js, React, bueno, React es una librería, no es un framework. Entonces, la mayoría de estos frameworks y librerías están orientados a lo que es Web Component, ¿no? Es decir, componentes basados en HTML con JavaScript que pueden ser ejecutados de manera aislada. De la misma manera, bajo esa misma visión, Blazor maneja lo que son Razor o Blazor Component, disculpen. Entonces, donde cada componente puede ser accesado a través de un routing, ¿correcto? O pues, obviamente, como se dice, indicar también, pues, al igual de repente han hecho binding más, o sea, la gente que ha trabajado más en Angular lo va a entender mucho mejor a Blazor, porque Blazor maneja la estructura de manejo de eventos de Angular muy similar, ¿no? Blazor, si ustedes manejaron Angular, rápidamente van a poder asimilar Blazor, o también Vue.js van a poder asimilar Blazor, porque el manejo de objetos, el manejo de binding, por ejemplo, acá estoy haciendo un binding, donde yo le digo que el evento click voy a llamar al método onYes, y yo voy a tener un segmento de código, o sea, voy a tener dentro de mi componente, como lo tiene Angular, como lo tiene Vue.js, voy a tener un segmento que es la parte visual, ¿no? La parte visual donde yo voy a tener toda la estructura de visualización de mi página, y voy a tener una parte de código donde yo voy a manejar los eventos de mi código de la parte visual. Si se dan cuenta, yo estoy utilizando ahí Razor con C#, pero todo esto se está ejecutando en el navegador. Sí, no se está ejecutando en el servidor, se está ejecutando en el navegador. Correcto. Es decir, imagínense que si fuera Angular o si fuera Vue.js, lo de arriba sería el HTML, el template de Angular o de Vue.js, y lo de abajo sería el código JavaScript que yo utilizaría para gestionar ese template de arriba. Pero en lugar de utilizar JavaScript, voy a utilizar C#. ¿Correcto? Creo que ahí se está entendiendo un poco mejor lo que nos permite hacer en Blazor. Ojo, esto no genera JavaScript. Esto genera un compilado que se ejecuta en el navegador. Y como pueden darse cuenta, yo tengo un componente dialog.razor donde yo voy a tener una funcionalidad, y este dialog, el mismo nombre del dialog es el mismo nombre del componente. Si ven al lado izquierdo donde dice index.razor, hay un tag donde dice un label, una etiqueta que dice dialog, y tiene como parámetro title Blazor. Y si ustedes van al código de dialog, van a ver que tiene un parámetro que dice title. Y ese title
es utilizado dentro del template de Dialog, donde está entre H1, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, esto está orientado a componentes. Profe, entonces yo puedo pegar varios dialogs dentro de mi index. Claro, puedes pegar varios dialogs. O sea, ya no necesitas tú, ¿cómo se dice? Es similar, es por eso se llama Web Components, al manejo de Angular o al manejo de Vue.js, donde tú generas componentes y estos componentes los utilizas como etiquetas dentro de tu HTML, ¿no? Es que es en realidad desarrollo en el navegador. Sí puedes manejar programación reactiva también en Blazor, pero ya te das cuenta que ya tienes tú la estructura de datos de Net, o sea, tú puedes mantener tu sección, entre comillas, en una variable, que es lo que hace en realidad la programación reactiva, ¿no? Entonces, puedes mantener estructuras de datos en memoria, puedes grabar en el local storage, puedes grabar en el session storage, o sea, puedes hacer todo lo que tú haces actualmente del lado del servidor, pero en el cliente. Este tema de programación reactiva y manejo de estados y sesiones en el cliente es mucho más engorroso con JavaScript. Obviamente que con Java, con C# o con cualquier otro lenguaje, ya tiene estructuras preparadas para este tipo de cosas. Inclusive, existen herramientas o librerías como DevExpress, Infragistic, que ya tienen este tipo de componentes ya enriquecidos basados en Blazor. Si es que por ahí ustedes quieren un poquito ya entrar más, porque en realidad muy pronto, no creo que sea tan a largo plazo, pero yo creo que el tema del desarrollo dentro del navegador va a tener que evolucionar, no solo por JavaScript. JavaScript fue un lenguaje, o es un lenguaje muy bueno. Lamentablemente fue diseñado para otro tipo de cosas, pero se utilizó de otra manera. Se aprovechó bastante, pero lamentablemente al no estar diseñado para un tipo de desarrollo per se, ¿no? Como una aplicación profesional, es por eso que hemos empezado a sacar frameworks o cosas como TypeScript, que en realidad yo prefiero trabajar TypeScript antes que JavaScript, porque obviamente el peor mal que puede tener un lenguaje es que sea no tipado. ¿Por qué? Porque el problema de un lenguaje no tipado es que te permite hacer muchas cosas. Puedes cambiar la variable en un momento, al inicio es un entero, y de repente sale una función y se convierte en carácter, y luego cuando lo comparas no hace match, ¿no? Entonces, si la persona que desarrolla no tiene bastante cuidado en esto, pero usted me dirá, profe, pero yo ya tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de experiencia, eso ya está desbordado, pero tú cuando trabajas, no trabajas solo, trabajas en equipo, no trabajas con personas que tienen 5, 10 años de experiencia, trabajas con personas que tienen 5 años de experiencia, 1 año de experiencia, 10 años de experiencia, son equipos mixtos, son equipos de múltiples skills. Entonces, mantener una consistencia de código mientras la herramienta más te ayude va a ser mucho más sencillo, ¿correcto? Ojo, yo con esto no estoy diciendo que JavaScript o que Python o cualquier otro lenguaje no tipado sea malo, sino vas a tener que aplicarlo dependiendo del contexto. Lamentablemente, la mayoría de los contextos de desarrollo son en equipos y teniendo gente que no es muy experta en el tema, ¿ya? Solamente hay que tener eso en consideración. Ok, prosigamos. Entonces, como podemos ver, del lado de Blazor, ¿no? Yo voy a generar, por ejemplo, yo tengo mi framework, Microsoft.ASP.NET, y tengo todas las bondades que me brinda esa librería y las puedo utilizar. Tengo System.dll y las puedo utilizar. Y voy a generar mi aplicación Blazor App. Y todo esto, todo este conjunto se va a descargar en mi estación y la voy a poder ejecutar. Pero se va a ejecutar bajo un runtime WAS, es decir, un bitcode, ¿no? Si se dan cuenta, al final yo voy a tener unas librerías estándar, net estándar, unas librerías net estándar. Ojo, actualmente para ejecutar Blazor WebAssembly tiene que ser librerías net estándar. Profe, Netcore, NetFramework, no confundamos, por favor, ¿ya?
Yo puedo utilizar toda la potencia de Net, pero utilizando Net estándar. Profe, entonces ¿Net estándar es para web? No. Net estándar es un tipo de librería o tipo de proyecto en realidad, porque pueden haber librería, consola, aplicación, pero es un tipo de proyecto el cual es agnóstico al framework. Cuando me digo el framework, puede ser Net Framework o Net Core. Es decir, tú puedes generar una librería hecha en Net estándar que se puede ejecutar en Net Core y en Net Framework a la vez. Todos estos detalles lo vamos a ver también dentro de nuestro curso de Net Core Fundamental, donde vamos a ver todo el ciclo de vida de Net, el futuro de Net y todas las tecnologías asociadas a Net, ¿no? Donde Blazor es una de las tecnologías asociadas a Net. En este caso, si se dan cuenta, yo esto lo que hace Blazor es compilar, ¿no?, un bitcode, y este bitcode en WebAssembly, que es WAS, lo que hace es que dentro del navegador hay un runtime para la ejecución de este WAS, y es donde se ejecuta el WebAssembly, ¿no? Genera un WAS en realidad, un WebAssembly que se va a ejecutar en el navegador. Entonces, si lo tenemos desde otro punto de vista, tenemos acá que voy a tener mi Blazor app, que me va a generar una DLL que se va a descargar totalmente en el navegador, y dentro de mi navegador yo voy a tener un Net Runtime mono WAS, que, bueno, no dentro del navegador, sino al momento que yo compile esto para el navegador, me va a generar un WebAssembly. Correcto. Y este WebAssembly, ¿no? Este WebAssembly lo voy a ejecutar con JavaScript Runtime, y al ser ejecutado con JavaScript Runtime, yo puedo ejecutar, ¿sí? Sí, todos, no requiere, ya vienen por defecto, son nativos. Por eso les digo, o sea, si ustedes revisan sus navegadores, y hoy día vamos a hacerlo rapidito, espero que no se me vaya la hora simplemente, vamos a revisar esos aspectos. Todos los navegadores ya tienen WebAssembly. Los navegadores modernos, cabe mencionar, porque no me vaya a decir Internet Explorer 6, no, Internet Explorer 6 no. Pero Chrome, Edge, por ejemplo, Chrome a partir de la versión 7, Edge, pero la Edge que ha sido basada con Chromium en la versión 8. Sí saben que Microsoft Edge, ¿no?, ha cambiado de engine, ya no es Chakra, que era el motor de Internet Explorer, sino ahora es Chromium. Es decir, obviamente Chrome está basado también en Chromium. Entonces, por ejemplo, Opera también está basado en Chromium. Entonces, el único que no está basado en Chromium hasta ahorita es Firefox. Firefox sí tiene otro engine de renderizado, ¿no? Ese sí es otro engine. Pero casi todos están utilizando hoy en día Chromium. Es por eso que hoy en día hay ese típico meme que ustedes han visto en las redes, donde utilizas Chrome para descargarte Edge, ¿no? Que en realidad maneja mucho mejor el tema de lo que es memoria. Ok, entonces como se dan cuenta, yo dentro de mi aplicación, yo voy a tener un runtime de WAS que va a ejecutar el WebAssembly, puedo tener acceso a lo que son librerías JavaScript, y obviamente puedo tener acceso a lo que tiene acceso el navegador, como puede ser WebSocket, ¿no?, WebRTC, Canva, WebGL, acceso a archivos, en el caso quisiera leer algún archivo, abrir, ¿no?, obviamente con permisos, WebStorage, que estábamos hablando de local storage, session storage, audio, ¿no?, todo el esquema DOM del navegador. A ver, ¿qué dice? Profe, en Angular se puede compilar un proyecto y después desplegarlo en GitHub Page. Se puede hacer lo mismo con Blazor. Sí, es correcto, pero con Blazor WebAssembly. ¿Por qué? Porque al final lo que te genera el WebAssembly es un archivo estático, ¿ya? Es como si fuera un JavaScript, es como si fuera un CS, te genera una DLL más, ¿correcto? Y como esto está dentro de tu página web, la descarga y se ejecuta en tu navegador. Es decir, no vas a, ¿cómo se dice?, no vas a tener interacción directa con el servidor. Esto con Blazor WebAssembly, porque Blazor Server es otro tema. ¿Correcto? Entonces, sigamos. Comenzando con Blazor.
Entonces, podemos nosotros utilizar Blazor, obviamente utilizando Visual Studio Code y Netcore CLI, o sea, nuestra consola de comandos. Entonces, nosotros ahorita primero, para poder realizar nuestro ejemplito rápido, vamos a ir al CMD en modo administrador, ¿correcto? Vamos a ir a nuestra consola de comandos en modo administrador, ¿ya? ¿Correcto? A ver, me voy a ir yo a DCD, a mi repositorio. ¿Correcto? Y ya tengo uno. Voy a crearme uno que diga taller gratuito. Y ahí yo voy a crear mi aplicación Blazor. Pero antes de crear mi aplicación Blazor, tengo que tener el template. Para yo tener el template, por favor, voy a poner en el Notepad un comando de net, por favor. A ver, voy a ir al Notepad, que dice .NET New menos Microsoft .NET Core, y esto me va a bajar los templates, la última versión de los templates de Blazor, ¿correcto? Entonces, para esto obviamente necesitamos tener NetCore 3.1 instalado en nuestras máquinas. Entonces, voy, ejecuto, y si se dan cuenta, me agregó dos tipos de proyectos, Blazor Server y Blazor WebAssembly, ¿correcto? Voy a tener dos tipos de proyectos, Blazor Server y Blazor WebAssembly. Correcto. Entonces, una vez que yo ya tengo estas dos plantillas, ¿no? Por favor, si alguien tiene algún tema, algún inconveniente, si puede ser solucionado rápido, no tengo ningún problema, pero sí, indíquemelo para poder ayudarle en todo caso. Entonces, ya con esto ya tengo estas dos plantillas. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es abrir mi Visual Studio 2019 en modo administrador, ¿correcto? Y voy a hacer un nuevo proyecto. ¿Ya? En este nuevo proyecto, bueno, acá ya tengo Blazor App, Blazor Application ya me aparece. Si no lo buscan acá como Blazor. Ok, y acá está Blazor App. Seleccionamos Blazor App, Blazor Application. Y en este caso yo voy a decirle el taller gratuito, ¿correcto? Yo donde voy a guardar. Y lo que voy a hacer es que la aplicación, como va a ser la parte cliente, voy a hacer blazor.client, ¿correcto? Y vamos a hacer primero server, para que se den cuenta de la diferencia. Y mi solución va a ser Blazor, ¿correcto? Entonces, voy a hacer mi aplicación blazor.client.server y mi solución es Blazor. Correcto. Entonces le doy Create y cuando le doy Create me van a salir dos opciones más. Ok, me va a salir, si se dan cuenta, dice Blazor App y Blazor Server App y Blazor Web Assembly App. No sé si logran ver esta pantalla.
Correcto. No, 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 no. Le ejecutó el comando que le indiqué. A las personas que solo le salieron server, deben ustedes deben ejecutar primero el comando que les indiqué, que es .NET New Microsoft ASP.NET. Estoy acá. Para que les instale las dos plantillas. ¿Correcto? Estas dos plantillas. Blazor Server App y Blazor WebAssembly. Ok. Sí, está en el Notepad de la web. El Notepad de la web es taller Blazor. Les voy a pegar igual la URL del Notepad. Ok, entonces, en este caso, primero vamos a seleccionar Blazor Server App. ¿Correcto? Vamos por el server. Y vamos a ver las diferencias. Le damos Create. Profesor, ¿nos puede de repente comentar un poco las ventajas competitivas a nivel de performance, rendimiento, o qué tipo, como jugador en la parte de aplicaciones del lado del cliente, entra a competir fuertemente con estos frameworks que hoy en día dominan el mercado como Angular, como Vue.js? Blazor tiene esa pretensión de poder ganar un poco de segmento de mercado bajo este tipo de aplicaciones. Ok, entiendo la pregunta. Sí, obviamente como cualquier aplicación o como cualquier tecnología que esté emergiendo, es una alternativa. Ojo, yo no estoy indicando que la tecnología sea Blazor. Lo que estoy indicando la tecnología es WebAssembly, por si acaso. Primero, la tecnología WebAssembly ya está en su nivel de maduración, si bien aún está igual como, por ejemplo, teníamos en su momento, no sé, los workers de JavaScript o la tecnología orientada a objetos en JavaScript que está en su versión beta. También está el tema de WebAssembly. Esta tecnología está siendo explotada por el lado de Microsoft a través de Blazor. Con eso también no quiero decir que solamente se puede hacer con Blazor, también lo puedes hacer con otra tecnología. Dentro de lo que es Microsoft, lo que nos da Net, correcto, o sea, Net como ecosistema, nos está brindando también esta herramienta que es Blazor. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿cómo entra a competir WebAssembly? Ojo, no Blazor, porque Blazor es la implementación, sino WebAssembly es la tecnología que se utiliza contra JavaScript. Obviamente, al inicio, por ejemplo, pongo una comparación de repente un poco pretenciosa entre Flash, Macromedia y lo que es SVG, ¿no? Lo que son los gráficos vectoriales que eran HTML5, ¿no? En su momento toda la gente utilizaba Flash Macromedia para todo el manejo de animaciones, ¿correcto? Pero, ¿qué pasó? Un gigante como por ejemplo Apple dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a utilizar Flash Macromedia y lo que voy a empezar a utilizar es SVG. ¿Por qué? Porque es nativo del explorador y no voy a necesitar y voy a tener ciertas prestaciones y todo un conjunto de cosas que con el tiempo se fueron dando. Ojo, no es que de la noche a la mañana hoy digo, oh, WebAssembly, Blazor, mañana voy a reemplazar todas mis aplicaciones. No se va a dar. Pero sí se va a dar en una tendencia de que se está viendo forzado la tecnología en mejorar el aspecto de las aplicaciones del lado del cliente. Es por eso que estos frameworks como Angular, como Vue.js, como React,
hoy en día tienen tanto auge porque nos permiten de una manera mucho más intuitiva, es decir, en la mayoría de casos orientado a objetos, utilizando Web Components, trabajar la parte de la interfaz del usuario. Pero no tienen toda la potencia de lo que tiene un lenguaje compilado. Es ahí donde la W3C lanza lo que es WebAssembly. Y ya está empezando a sonar con más fuerza lo que es WebAssembly. Y poco a poco, por ejemplo, ¿dónde yo podría empezar a utilizar WebAssembly? Por ejemplo, eso está para la PPT final, pero lo voy a adelantar, es por ejemplo en aplicaciones PWA, ¿no? Las famosas aplicaciones PWA, que en realidad lo que son, en realidad son aplicaciones que se descargan dentro del browser y se ejecutan sin la necesidad de estar conectados hacia el servidor, porque tienen toda la información necesaria para trabajar de una manera offline. No completa, pero sí pueden trabajar de una manera offline durante un tiempo o con funciones limitadas, ¿no? Entonces te puede ayudar para hacer este tipo de aplicación. Ahorita vamos a ver estos dos tipos. Primero he creado una aplicación Blazor Server y ahora una aplicación. No sé si contesté tu pregunta, disculpa. Sí, profesor. De hecho, sí se ha contestado la pregunta. Aparte de Blazor, una consulta adicional, aparte de Blazor que está implementando esta tecnología de WebAssembly, ¿qué otras empresas o qué otras implementaciones de otras empresas estén implementando este tipo de tecnología? Para serte sincero, no le he estudiado mucho a Java, pero Java también tiene una implementación para WebAssembly. Son los únicos que he visto que están manejando, por lo menos hace ya un año, lo último que he revisado en competencia, pero Java y C# son los que están implementando esta tecnología dentro. Java específicamente, al final de la presentación te voy a pasar el link, pero sí se están implementando, porque también existen otras implementaciones independientes para WebAssembly con diferentes lenguajes. Me pareció que también hay una por ahí de Python también, ¿no? Que son temas muy, muy diferentes, pero al final tú generas WebAssembly. ¿Con qué lenguaje lo hagas? Ya va a depender quién lo haga, ¿no? En este caso, Microsoft, a través de su ecosistema NET, que lo está haciendo a través de Blazor. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Ok, entonces, hemos hecho nuestro cliente server. Uy, tenemos 15 minutos. Voy a volar. Correcto, muchachos, con el ejemplo y para ir rapidito. Entonces voy a generar otro cliente, Blazor, pero esta vez lo voy a llamar Blazor.client.webassembly. ¿Correcto? Create. Entonces ya voy a tener dos. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ejecutar el WebAssembly que hemos estado mirando, y simplemente le doy ejecutar en IIX Express, se está ejecutando. Ok, entonces ya tengo una página simple. Y si se dan cuenta, si yo me voy al navegador, al explorador de aplicaciones, yo voy a tener page, pero en realidad estos son componentes Razor. Tengo el counter, tengo el fetch data y tengo el index, ¿correcto? Y si nosotros, por ejemplo, vemos el index contiene un componente llamado survey prompt, contiene un parámetro title. Si dan cuenta, puro HTML, ¿no? Y se accede a través de un routing, ¿no? Que es el que no tiene ningún campo adicional. Entonces, si yo voy a survey prompt, survey prompt, se dan cuenta que yo tengo este código donde tiene como parámetro el title y el título que viene lo voy a pintar en
negrita. En este caso, en el index, cuando yo voy, yo estoy pasándole cómo utilizar o cómo trabaja Blazor, ¿no? Para ti. Entonces, en el navegador, simplemente se va a pintar. Y, por ejemplo, counter, yo lo voy a accesar a través del routing counter. Si yo voy hacia el código, yo voy al componente counter, yo puedo accesarlo a través de el routing counter. Obviamente que Razor maneja todo su esquema de routing acá en AppRazor. Ahí tú puedes generar, al igual como en Angular o en Vue.js, puedes generar diferentes tipos de ruteo o formas de ruteo. ¿Correcto? Y al igual como en esos, yo voy a tener acá el tema de lo que es la plantilla HTML. Si se dan cuenta, acá estoy utilizando código Razor, y acá voy a tener código C#, ¿no? En Razor, que me va a permitir renderizar la plantilla HTML, ¿no? Poder manipular la plantilla HTML. Si se dan cuenta, ¿sí? Ahí es algo como la interpolación en Angular, ¿no, profesor? Exacto, o como Vue.js, ¿no? Porque Vue.js, ¿sí? Ahí puedo poner una sección de JavaScript también. Sí puedes poner una sección, se va a ejecutar, pero como se dice, vas a tener que hacerle mejor con manejo de APIs, no directamente, pero sí puedes llamarla. Pues acá. Acá es donde vas a tener tus secciones de JavaScript que van a ser llamadas desde acá. Ya, ok. ¿Correcto? O sea, sí puedes tener acceso al JavaScript, pero como se dice, ahí sí vas a tener que, la recomendación es que si vas a manejar algo en JavaScript, que no maneje mucho estado de la página, sino trata de pasarle parámetros, si es que trata de hacerlo como un web component, ¿correcto? Como en Angular, que tú generas componentes, así, tiene que ser un componente donde le pases parámetros para que ese JavaScript actúe de una manera más consistente. No esperar una variable de memoria o algo almacenado en alguna variable que está por ahí, ¿no? Sino tiene que ser totalmente aislado. Eso se llama arquitectura de componentes, arquitectura orientada a componentes. Web Component es basado en arquitectura orientada a components. Entonces, Component Architecture, que esto viene dentro de la clase de microservicios también vemos lo que es arquitectura de componentes, arquitectura hexagonal, ¿no? Que es otro tipo de cosas. Pero si se dan cuenta, profe, y ya que parece Angular y Vue.js, yo puedo generar un parámetro que sea tipo evento, sí, puedes generar un parámetro tipo evento también. O sea, igual como en Angular, ¿te acuerdas que tú puedes tener un parámetro donde pasabas el evento y el emitter hacia el disparador, hacia el evento padre o hacia el componente padre que lo estaba alojando? ¿Se acuerdan? De la misma manera, yo puedo acá, dentro, por ejemplo, en Service Prompt, colocar un parámetro que sea del tipo evento. ¿Correcto? Entonces, si vamos a nuestro navegador, entonces, y tenemos fetch data, que me está trayendo información, pero profe, esto no se está ejecutando en el servidor, no, disculpe, en el cliente, sí, así es, y como se ejecuta en el cliente, tiene que hacer una llamada hacia una API, o hacia, en este caso, como tiene el ejemplo, yo voy a llamar hacia la carpeta del servidor, y a la carpeta, disculpe, en este caso, disculpen, en este caso he generado, sí, no, disculpen, he generado en cliente WAS, he generado ¿cómo se dice? Un tipo server y no lo he generado como tipo client. Lo voy a volver a generar porque no debió generarse de esa manera. Profe, no me engañe, profe. Profe, muchachos, Blazor Server y Blazor WebAssembly a nivel de desarrollo son muy similares, por eso quería hacerle la comparación. O sea, son muy similares en estructura. Tanto así, a ver, un segundo, voy a eliminarlo, voy a volver a generarlo. ¿Y cuál es la diferencia, profesor? O sea, ¿cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro? Más o menos. Ahorita lo vamos a ver. Es parte del taller. Ya es demasiado. Voy a abrirles la aplicación que yo ya tengo para que, como se dice, sea más rápido, porque ya estamos con 10 minutos y
prefiero tocar lo más importante, lo más esencial. Profe, Ya, acá disculpe, ¿dentro de Blazor WebAssembly puedo hacer una conexión a base de datos? no, recuerda que se está ejecutando en tu browser. Eso quiero que Claro. entiendas. Es como Mira, front, ¿cierto? exacto. No, es como JavaScript. Acá está el code sample y acá está el JSON. Entonces, lo que yo quería que vean, cuando yo hago fetch data, por ejemplo, cuando hago fetch data, sí están viendo mi máquina, ¿no? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, cuando yo hago fetch data, si se dan cuenta, yo voy a hacer un HTTP get from assign, si se dan cuenta, ¿no? Acá, ¿no? HTTP get from assign. Y acá estoy haciendo un fetch data, ¿no? Estoy haciendo una llamada asíncrona utilizando HTTP, muy similar a lo que yo hago en Angular. Es por eso que cuando yo les digo que se han manejado Angular, esto les va a ser muy natural, ¿correcto? Entonces, yo acá estoy utilizando librerías de .NET para hacer una llamada asíncrona a este JSON, ¿no? Entonces, por ejemplo, y el tema de Blazor Server es muy diferente. Si yo me voy a Blazor Server y hago un fetch data, se comporta de igual manera, pero en este caso lo que va a hacer Blazor Server es ejecutarse en el servidor. Entonces, para ver rápido Blazor Server, voy a hacer, ya hemos visto esto de Blazor, voy a generar la demo. Entonces vamos a ver lo que es Blazor WebAssembly, creo que ya lo hemos entendido, ¿no? Te descarga todo en el navegador, HTML, CSS, JavaScript, y NetStandard, DLLs y el Net Runtime, que va a hacer la transformación a WebAssembly. Se ejecuta el WebAssembly y no necesita conexión con el servidor. Eso se tiene claro. ¿Qué beneficios tenemos con Blazor WebAssembly? Rendimiento casi nativo, puede trabajar sin conexión, no necesita servidor. Por ejemplo, las aplicaciones PWA, por ejemplo, las que de repente esas aplicaciones que nosotros queremos reemplazar, esas aplicaciones que son de Android o que son de, no sé, en cualquier otro lenguaje para móviles, y de repente, en realidad no necesito algo tan pesado como Android o tan elaborado, porque yo les recomiendo, si es que van a utilizar ustedes van a realizar una aplicación ¿cómo se dice? Una aplicación que va a utilizar toda la potencia del celular, de la tablet o de lo que sea, por ejemplo, gráficos, manejo de latencia de retos, lo que sea, básicamente la fuerza de procesamiento del dispositivo, entonces háganlo en el lenguaje nativo, sea Kotlin, sea Java, sea Objective-C, sea Swift, cualquier lenguaje nativo para el dispositivo, háganlo porque van a aprovechar el hardware. Pero si su aplicación solamente va a ser data entry, es decir, voy a ingresar datos, voy a mostrar listados, voy a navegar entre listados, voy a mostrar una que otra imagen, entonces no necesitas tú una aplicación que sea fuerte a nivel de hardware, sino simplemente puedes hacer una página web, ¿correcto? Que puede ser, y la página web, para que funcione como una aplicación, va a ser una PWA, ¿correcto? Una Progress Web Application. O sea, puedes hacer una Progress Web Application que fácilmente va a sustituir a tu aplicación móvil. De esta manera, te ahorras muchos temas de complejidad de despliegue, complejidad de uso de hardware, inclusive hay mucho, puedes tener gente de repente en tu equipo que solo sabe HTML y JavaScript, pero no sabe Kotlin, no sabe Swift, pero tranquilamente haciendo una PWA puedes ejecutar. Entonces, ya en este sentido, de repente sabes gente que puedes utilizar de repente de una mucha mejor manera PWA utilizando WebAssembly, ¿correcto? Eso es del lado de los beneficios. Desventajas. Restringido a las capacidades del navegador. Obviamente, si tu navegador no puede ejecutar WebAssembly, ahí queda. El navegador hace todo el trabajo, como les dije. Esto se va a aterrizar. En el caso de las aplicaciones PWA, están limitadas el uso de recursos a lo que puede utilizar el navegador. Es decir, no vas a aprovechar todo el fierro de tu dispositivo, ¿correcto? Entonces, si el dispositivo restringe la cantidad de memoria, cantidad de procesador para el navegador, esa va a ser tu máxima capacidad de procesamiento. Ojo,
no hablo de WebAssembly, sino hablo de las tecnologías asociadas al navegador, al web page, ¿correcto? Más para descargar, obviamente, al contener el framework del WebAssembly, al contener las DLLs, las librerías y todo lo que estás utilizando, el paquete es un poco más pesado. Pero la ventaja es que esto se cachea en el dispositivo. Entonces, la primera vez va a ser más pesado. Es como una instalación de una aplicación. La primera vez es más pesado, pero las posteriores veces ya no lo vas a descargar, ¿no? Obviamente, si tú vas a guardar encriptamiento de llaves o algo, vas a estar del lado del cliente. Y requiere, obviamente, WebAssembly, ¿no? Ensamblaje web. Esto es. Y en el caso de server, hay una diferencia grande. Me hablaron al inicio sobre web forms. Profe, pero estos web forms, se dieron cuenta que Blazor WebAssembly no es como web forms, ¿no? Más bien parece Angular, ¿no? Angular o Vue.js. Pero en el caso de Blazor Server, sí, hay un tema muy similar a lo que es Webform. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo voy a hacer en lo que es Blazor Server es que yo voy a ejecutar mi código, me va a generar un HTML que le voy a enviar a la interfaz de usuario, ¿correcto? Y la interfaz, pero también voy a generar una estructura DOM y también todas las interacciones DOM en mi servidor. Es decir, voy a tener una réplica de lo que yo tengo de mi interfaz de usuario en el servidor. Así es, yo voy a tener una réplica tal cual. Profe, y entonces, si yo hago un cambio a nivel de mi interfaz de usuario, ¿cómo se va a notar ese cambio dentro de mi Virtual DOM que está en mi servidor? A través de una conexión remota, en este caso utilizando la tecnología SignArt. Entonces, cualquier evento que tú hagas como clics, o cambio de algo, o métodos, o ejecución de algo, se van a transmitir inmediatamente a través de SignAlert y se van a ejecutar en el servidor. Y el resultado, si el resultado da una modificación en la estructura del DOM, solo va a viajar el DOM modificado o la estructura modificada para actualizar el DOM del cliente. ¿Correcto? Esa es la gran diferencia con Webform, que en el caso de Webform, tú actualizabas acá y nuevamente toda la información viajaba acá y se mantenía. Otro tema, me hablaron también del tema de aspecto de estado de la aplicación. El estado de la aplicación se empieza a manejar ahora en el servidor. Caso contrario en WebAssembly, que se manejaba en el cliente. ¿Correcto? Entonces, todo el framework de Blazor Server lo vas a trabajar. Otra de las ventajas de utilizar Blazor Server es que vas a poder debuguear de forma nativa, ya que estás ejecutando código de servidor y el resultado, y solamente el delta del resultado, va a viajar hacia el cliente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente que al nosotros estar ejecutando en el servidor, vamos a tener acceso completo al Net Framework. Y ahí donde me hicieron una pregunta, profe, entonces ahí yo puedo hacer mi cadena de conexión directo. Sí, en el caso de Blazor Server, tú sí puedes acceder directamente hacia la base de datos, hacia otra API, y obviamente las claves encriptadas se van a encriptar en el servidor. ¿Por qué? Porque estás ejecutando código de servidor y lo que está viajando solamente es el delta de la modificación. Es por eso que lo que viaja hacia el cliente es el resultado final, lo más pequeño posible, ¿no? Entonces, uso para escenarios de cliente ligero. Esto que nos va a hacer, y obviamente, real time. ¿Por qué? Porque en tiempo real, yo si hago una modificación en el servidor, se va a ver reflejado en mi cliente. Profe, entonces, si estoy utilizando real time, y estoy utilizando SignAlert con Blazor Server, ¿significa que por cada conexión voy a abrir un WebSocket? Sí. O sea, cada tab, por ejemplo, en un navegador, va a ser otro en el servidor, ¿no? Va a ser otro DOM o otra estructura de datos en el servidor. ¿Correcto? Es por eso que tiene un manejo similar a lo que fue WebForms en ese aspecto, pero está tratando de corregir
todo lo que se hizo mal de WebForms para poder hacerlo en lo que es Blazor Server. Ventajas. Bueno, acá un poquito más lo que estamos viendo. Si ya queremos elevar este SignAlarm, lo podemos elevar hacia Azure SignAlarm, porque recuerden que SignAlarm, dependiendo de su servidor, tiene un pool limitado de conexiones que puedo mantener abiertas, ¿no? Y bueno, los beneficios de Blazor Server es que va a ser mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque ya no me voy a descargar el runtime, no me voy a descargar el compilador de WebAssembly, no me voy a descargar cómo se dice todas las DLL, sino solamente me voy a descargar el output HTML que se ha generado y parcialmente, dependiendo de la actualización, los HTMLs que se tengan que actualizar, ¿no? Pequeñas descargas rápidas. Voy a tener acceso a todo el Net Framework, ya no voy a estar limitado, porque en el browser obviamente no voy a tener acceso a todo el Net Framework. Ya no necesito WebAssembly, ¿no? Obviamente ya no necesito WebAssembly porque se está ejecutando en el lado del servidor, y obviamente la estructura de claves encriptadas se va a almacenar en mi servidor. Desventajas. Obviamente, al manejar un esquema real-time, voy a necesitar estar siempre conectado, ¿no? Entonces, si yo me desconecto, profe, ¿qué pasa si de repente en ese instante hay una latencia o doy F5? Lo que hace es que identifica tu conectividad de navegador, porque tienes ahí tus cookies, en tu navegador maneja un ID de conexión. Lo que va a hacer es reconectarse y va a tomar acá el objeto que esté en el servidor y lo va a volver a renderizar en tu navegador, ¿correcto? ¿Necesita un servidor que se ejecute ASP.NET Core? Sí, obviamente ahora sí vas a necesitar un servidor donde estés ejecutando ASP.NET Core. En el caso de Blazor WebAssembly, me hicieron la pregunta, profe, ¿yo puedo compilarlo y puedo subirlo a page de GitHub? Claro que sí, porque es WebAssembly. Pero si es Blazor Server, no vas a poder, porque vas a necesitar un host de net, ¿correcto? Y obviamente, al ser un tema de que yo voy a estar yendo del cliente al servidor, hay una mayor latencia, y obviamente no es que la aplicación sea súper lenta, sino puede haber, de repente, esos flujos de latencia, puede que en algún instante la aplicación no conteste de rápida manera, ¿no? Entonces, son ventajas y desventajas de utilizar uno u otro modelo de Blazor. Entonces, ¿qué usar cuándo? Antes de pasar a eso, voy a pasar al ejemplo para ya ir cerrando. Entonces, yo tengo un ejemplo de Blazor Server y Blazor Web Client. Entonces, por ejemplo, en Blazor Server, vamos a ejecutarlo. Quiero que se den cuenta. Ok, voy a compartir la ejecución. Ok, en el caso de Blazor Server, yo he generado un nuevo componente que se llama mostrar libros, ¿correcto? Entonces, en mostrar libros yo he generado un nuevo componente donde yo voy a acceder a un service, ¿no? A un service, este es Blazor Server, ¿correcto? Y el service tiene un método que es obtener libros. ¿Y qué hace ese método? ¿Qué hace ese método? Lo que hace es en realidad un link queue, ¿correcto? Utilizando Entity Framework, un link queue que se va a conectar a la base de datos. Entonces, lo que yo hago es simplemente dentro de mi página Razor, que se está ejecutando en el servidor, como se está ejecutando en el servidor, yo puedo acceder directamente a la base de datos, ¿no? Puedo acceder directamente a la base de datos porque se está ejecutando del lado del servidor. Luego que ejecuto eso, lleno mi listado de libros y este listado de libros lo itero acá, como está bindeado acá, lo voy a iterar, ¿no? Y voy a mostrar el listado de libros. Una vez que yo genere este HTML, lo voy a devolver al navegador y el navegador lo va a renderizar como HTML, ¿no? Y acá está, ¿no? Acá está. Profe, entonces, en Blazor Server,
Vamos a actualizar esto. En Blazor Server, profe, yo voy a tener llamadas a API. No, porque como está en el servidor, no necesitas. Es como el MVC. No necesitas hacer una llamada a una API, sino conéctate directamente a tu base de datos o a un API de tercero. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se está ejecutando en el servidor. ¿Y dónde nos damos cuenta? Nos damos cuenta en esta conexión de acá, Blazor, que está el identificador de conexión, y acá a través de WebSocket está llegando toda la información. Entonces, por ejemplo, acá está trayendo lo que es de data, y vamos a ver nuestros showbooks. Entonces, acá, a través de WebSocket, él me está trayendo la renderización, ¿no? ¿Qué porciones de mi página están cambiando? ¿O qué eventos yo he accionado para cambiar? Y si vemos por acá, debe estar este es el dispatch. Por acá debe estar el set de datos que ha descargado para mostrar el render. Binary. Publish. Acá está. Title. Table sheet. Este es el primer set de datos. Hacer complete. Ya está por acá. Acá está. Si se dan cuenta, acá me mandó en formato binario, que es súper ligero si se dan cuenta, porque cada interacción está trayendo 140 bytes, 1.6 KB, dependiendo de la cantidad de modificación. ¿Sí? Profe, solamente se ve el código. No se ve. Ya. Disculpen, acá. Si se dan cuenta, acá me está viajando a través de esta conexión WebSocket, esta conexión WebSocket, Blazor Server lo que está haciendo es traerte toda la información, ¿no? Acá está, solamente te trae la información modificada y luego lo que hace el framework interno en JavaScript de Blazor Server es renderizarlo, ¿no? Renderizar la porción modificada. Recuerden que este DOM que está ejecutándose acá también está en la memoria del servidor. De tal manera, lo que hace es una comparación a lo que hace Angular con Shadow DOM y lo que hace React y Vue.js con Virtual DOM. Es decir, solamente actualiza el DOM real a través del DOM virtual, pero solamente en las secciones que han sido modificadas. Es la misma, el mismo principio, ¿correcto? Simplemente que esta vez el DOM virtual está en el servidor. ¿No? Si se dan cuenta, Blazor Server maneja de esa manera. Ahora, si nosotros ejecutamos Blazor WebAssembly, pero para eso primero voy a ejecutar el API, porque en este caso sí necesita, ya que se va a ejecutar en el cliente como si fuera, entre comillas, JavaScript, para que me entiendan, no es JavaScript, no es JavaScript, sino para que se ejecute como JavaScript. Ok, voy a ejecutar lo que es el API y Blazor WebAssembly, para que vean la diferencia. Está cargando el navegador. Ok, entonces, del lado del API, si se dan cuenta, me va a traer un listado. Acá yo tengo un API que he creado, me va a traer un listado de 3, ¿no? 3 registros. ¿Y cómo yo lo voy a consumir en Blazor WebAssembly? Si se dan cuenta, en server, yo cuando me traía los libros, yo accedía directamente al servicio, ¿cierto? Que se conectaba a la base de datos, ¿no? Al servicio de aplicación. Pero si yo lo hago desde el cliente WebAssembly, en realidad yo voy a hacer
En este caso yo he generado un servicio para mantener la estructura, pero mi servicio WebAssembly lo que va a hacer, esto se va a descargar en el navegador, esto no se descarga en el navegador, el server siempre se ejecuta en server, el WebAssembly siempre lo voy a generar en el navegador, y lo que hace el navegador es simplemente hacer una llamada remota a la API, ¿correcto? A la API, hace una llamada remota a la API, como si estuviera en Angular o en Vue.js, ¿correcto? Cosa muy diferente que lo que hacía de mi servicio, lo que yo hacía era una conexión directa a la base de datos, ¿no? A través de Entity Framework. Entonces, son dos modelos diferentes de trabajo. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a mi Blazor, si están viendo el navegador, ¿no? Si yo voy al Blazor WebAssembly, que es este, si se dan cuenta, acá, por un tema de debugueo, ¿no? Acá está, no tengo una conexión, si se dan cuenta, no hay una conexión WebSocket, pero sí voy a tener, va a aparecer acá una llamada hacia mi API. ¿Y qué me va a responder? Mi API me va a responder con los datos. Y una vez que estos datos los voy a pintar acá, pero esto todo se está ejecutando en el cliente. O sea, no hay una conexión, no hay un renderizado de Virtual DOM ni nada, sino simplemente estoy utilizando, como si fuera JavaScript, traigo los datos del servidor y los estoy pintando en el cliente. Pero todo esto se está ejecutando con Blazor WebAssembly, ¿correcto? Con Blazor WebAssembly. Otra consideración que hay que tener ya antes de cerrar el taller, disculpen, nos estamos pasando, es que obviamente, si se dan cuenta, por ejemplo, yo al tener mi servidor, por ejemplo, yo he utilizado mi API, y esta API utiliza este Application Server para conectarse a la base de datos, y mi servidor utiliza también el Application Server para conectarse a la base de datos. Cosa muy distinta que mi cliente WebAssembly no se conecta a ningún lado, sino simplemente consume el API, y el API es quien le entrega los datos, ¿no? Y si se dan cuenta, el proyecto de WebAssembly es tipo Net estándar, ¿correcto? Y en el caso, por ejemplo, si yo voy a utilizar una biblioteca, como les dije, yo puedo generar varios proyectos. Si yo voy a querer que esta biblioteca se descargue en el navegador, tiene que ser tipo Net estándar. ¿Ya? No se olviden de eso, por favor. Net estándar. Y bueno, ¿no? En este caso yo estoy utilizando lo que es Netcore. Entonces, para cerrar, ¿cuándo utilizar Blazor Server y cuándo utilizar Blazor WebAssembly? Cuando necesitas rendimiento casi nativo, así como una aplicación móvil, definitivamente WebAssembly. Si necesitas conectarte a recursos del lado servidor, es decir, si necesitas de repente mucha interactividad con cosas del servidor, entonces Blazor Server. Ahora, de repente, profe, yo trabajo en una empresa donde el navegador tiene que ser Internet Explorer 9 y 10, entonces definitivamente no va a haber WebAssembly. Entonces puedes utilizar Blazor Server. Cuando necesitas trabajar sin conexión, WebAssembly. Cuando se desea ejecutar un servidor ASP.NET Core, o sea, quiero aprovechar que ya tengo mi host ASP.NET Core, también voy a alojarlo. Entonces puedes utilizar, o sea, disculpen, al revés. Cuando, por ejemplo, cuando yo hago aplicaciones que no quiero que tengan un host de ejecución, por ejemplo, que tenga Java o .NET, los hosteo de repente en un S3 o los hosteo en Azure Blob, o en este caso en GitHub Page, ¿no? Para que mi aplicación funcione sin ningún problema, entonces lo tengo que hacer en Blazor WebAssembly, ¿correcto? Y obviamente cuando quiero crear aplicaciones web rápidas, interactivas, de cierto modo, ¿no? Puedo utilizar cualquiera de los dos dependiendo con cuál me sienta más cómodo. Un consejo más, el debug del lado del cliente, o sea, si utilizan WebAssembly, el debug es mucho más complejo, es mucho más difícil.
En cambio, con Blazor Server, el debug, como se ejecuta en servidor, el debug es mucho más sencillo. Pero obviamente ya va a depender de ustedes, ¿no? Ok, señores. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta primero con respecto al taller. ¿Aló? ¿No hay ninguna consulta, caballeros? Ah, ya, ok. Entonces, vamos a contestar algunas preguntas, ¿no? A ver, acá me dice, profe, entonces, en conclusión, Blazor Server es como SPX y Blazor Assembly es como Angular. No lo vamos a poner específicamente así, porque Blazor Server no es como SPX. Porque SPX sí te generaba todo un código espagueti que se ejecutaba en el cliente. Recuerda, lo que hace Blazor Server es generarte un output HTML que recién, este output HTML es que se va a actualizar en tu cliente. Un segmento, una porción. Es muy similar a Webforms, sí, similar, pero no es lo mismo. Pero si lo quieres ver en efectos prácticos, podríamos decirlo. Yo lo diría casi como, podría ser como una especie de MVC, ¿correcto? Y Blazor Assembly es como Angular, sí, es correcto, es como Angular, similar a Angular, sobre todo su manejo de componentes, ¿no? Su estructura, su arquitectura de aplicación. La otra pregunta es, ¿cuál sería el camino para aprender Blazor? Porque indicó que uno debe saber los fundamentos de los frameworks de JavaScript, como Angular, Vue.js, React. Recomiendo en lo personal aprender Angular, porque es un framework completo. Porque si vamos a la palabra framework y librería, Angular te da todo el esqueleto base para una aplicación completa, ¿no? Y obviamente maneja conceptos como Web Component, como el tema de binding, ¿no? Ese tipo de cosas que rápidamente las puedes asimilar a Blazor, ¿no? ¿Qué temas trata el curso? Ok, si vamos a ver qué temas trata el curso, si ya vamos a lo que es Netcore Fundamental, vamos a entender primero todo el ecosistema Net, todo lo que contiene Net. Blazor es solo un cachito de Net. Obviamente vamos a ver los aspectos básicos, vamos a hacer temas de MVC, temas de seguridad, vamos a poder conectarnos o vamos a poder hacer autorizaciones con Facebook, con Google o con, de repente, implementaciones propietarias como Identity Server. Vamos a ver lo que es todo el esquema de Razor, vamos a ver todo el manejo de la estructura de base de datos con Entity Framework y vamos a hacer una introducción a lo que son Web API, ¿no? Todo lo que es fundamentos para el manejo de una aplicación Internet. No, actualmente no, que yo sepa, porque obviamente, al igual que como ciertas tecnologías, no todo el mundo de un inicio va a querer utilizar estas tecnologías. Siempre van, de repente por ahí hay, no las conozco, pero empresas grandes o proyectos grandes no lo utilizan. Y tampoco la recomendaría. ¿Por qué? Porque obviamente es una tecnología emergente. Y lo más recomendable es utilizar este tipo de tecnologías en, ¿cómo se dice? Este tipo de tecnologías es recomendable utilizarlas en proyectos mucho más pequeños porque son más controlados. Más controlados, ¿no? Es por eso. Ojo, no significa que a la larga, a la postre, no se vaya a utilizar en proyectos grandes. Claro que sí. Pero al igual como, por ejemplo, cuando yo dicto el curso de microservicios, tampoco les digo que no las deban utilizar, pero hay que saber en qué momento, cuándo. Y sobre todo, si a la larga esto va a ser mantenible, ¿no? Igual como, por ejemplo, en su momento, puse el ejemplo de Macromedia, Flash Macromedia, no empezaron a reemplazar directamente las animaciones y el manejo de SVG, sino fueron con pequeños proyectos y luego poco a poco se fue extendiendo, ¿no? Esa es la recomendación, hacerlo poco a poco, ¿no? Ya, link para profundizar. Ok. Obviamente el mejor link para profundizar
bueno, es el de Microsoft, ¿no? El propio de Microsoft, que es les voy a dejar acá. Es una pequeña introducción a Blazor, a ver lo voy a dejar en el Notepad. Está el link en el Notepad, les he dejado en el Notepad el link, que es una introducción a lo que es Blazor, ¿correcto? Bueno, los invito al curso de Netcore Fundamental. Como ya les mencioné, vamos a hacer aplicaciones de diferente tipo. Vamos a hacer una aplicación desde cero, donde vamos a ver esquemas de seguridad, esquemas de conexión. Vamos a utilizar Entity Framework, los tipos de comunicación, modelos de creación en Entity Framework, donde van a saber realmente qué es Code First. Code First no es Code First. Si quieren saber por qué no es Code First, los invito al curso. Van a ver todo lo que es tema de lo que es los tipos de tag helpers, binding, JavaScript, manejo de comandos y todo lo que es en MVC, el manejo a nivel de vista, a nivel de controlador, por qué se dice modelo, por qué se dice view model y cuáles son las diferencias. El manejo de seguridad, como ya les he dicho, vamos a manejar seguridad. Inclusive vamos a hacer una aplicación interactiva donde, no sé si la mayoría de ustedes, pero yo, por ejemplo, a través de mi celular, creo que no se ve mi celular por la pantalla morada, ¿correcto? O sea, a través del celular yo puedo tener una aplicación de Microsoft de doble factor, de validación de doble factor, donde si yo quiero que alguien ingrese a mi página web, primero tiene que autenticarse por mi celular y automáticamente una vez que se autentique, me va a permitir el acceso dentro de la aplicación, ¿no? Todos esos aspectos vamos a estar viéndolo en el curso de Netcore.